Hola. Levanta la cabeza a la mamá. Papi. Sin dudas, el nacimiento de un hijo o una hija es una de las experiencias más hermosas y anheladas por casi todos los seres humanos. En un delicado equilibrio entre salud y enfermedad, el cuerpo de una mujer se convierte en un lienzo de vida. Sin embargo, existe una amenaza invisible que puede alterar ese equilibrio: la trombosis y la trombofilia. Mi nombre es Isabela Rodovini, tengo 38 años, soy de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y soy maestra especial. Me llamo Noelia, tengo 41 años y soy de Temperley. Mi nombre es Nadia, tengo 41 años y trabajo de administrativa. Mi nombre es Jessica Almaraz, tengo 30 años, ahora poco cumple 31. Soy de San Justo, zona oeste. Y la conocí hace 10, quizá un poco más, la conocía en la facultad. Estudiando enfermería los dos. Cruzamos justo una materia, ella cursaba a la tarde, yo a la mañana. Y un día yo como nunca me quedé a estudiar en biblioteca. Cuando salgo de la biblioteca él iba con sus compañeros. Entonces yo la agarré de la mochila y le digo, ay, hola, ¿qué haces? Y él se dio vuelta y me dice, ¿qué haces? ¿Todo bien? Y bueno, empezamos a hablar y así. ¿Se casaron? Sí, nos casamos en marzo del año pasado. Mi nombre es Luciana, tengo 35 años, soy peluquera. Fui mamá a los 19 años, tengo un hijo y lo conozco a Hernán ya con mi hijo con 4 años, 4 para 5. Ser mamá adolescente, si bien lo llevé súper bien, llevó a que no se me despierte de vuelta las ganas de maternar. Un embarazo súper tranquilo, mi hijo nació con cesárea a las 39 semanas. Así que bueno, nada, no, en ese momento no hubo ningún problema. ¿Ninguna alarma? Ninguna alarma. El deseo creo que desde chiquitita. Siempre quise ser mamá. Y tuve la suerte que a mis 11 o 12 años, mis padres tuvieron, de sorpresa, la más chiquita. Para mí fue hermoso poder verla a ella y cambiar pañales, ponérsela en la teta a mi mamá, verla crecer. Es más, yo en algunos momentos me sentí yo más mamá que mi propia mamá de ella. Entonces, el deseo siempre, desde siempre. Lo conozco a Hernán en 2012, sí. Empezamos a salir y creo que en ese momento era como ninguno imaginó que íbamos a estar tanto tiempo. Tema de hijos, no hablábamos. Siempre fui de las personas que quería tener todo ordenado. Tenía que estar bien yo, económicamente, en pareja, todo. Y fue algo muy loco porque en pandemia, cuando querés tener todo acomodado y en realidad nunca es el momento. Y en pandemia, cuando sentimos como miedo por todos lados, por el trabajo, por la salud, por todo, dijimos, che, si podemos con esto, en este momento, vamos a poder con un hijo. Y ahí fue mayo del 2020 que dijimos, bueno, arranquemos la búsqueda. Vivíamos en La Plata, trabajábamos los dos en Gobernación, y ahí lo conozco, ¿no? Un compañero de trabajo. Y bueno, fue empezar una historia los dos juntos, planificar una familia, eso siempre estuvo. Nuestro sueño era tener una familia grande. Típica chica que sueña con casarse de blanco, tener hijos. Conformar la familia. Exactamente. Y siempre digo terminar mi vida con él también. ¿Y cuando lo conociste a él, empezaron a hablar de la posibilidad de tener hijos? Al principio yo quería y él como que lo veía muy reciente. Como que él no se veía todavía papá. Por eso ya teníamos hijos a los 2 o 3 años más o menos. Primero terminar la facultad, segundo encontrar trabajo y después encontrar una novia y al tiempo hijos, casarme. Ese era mi plano. Conozco a mi marido, éramos compañeros de trabajo, nos fuimos conociendo sin intención de gustarnos. Creo que eso fue la base de que hoy en día seamos tan unidos porque nos conocimos trabajando, pero sin intención de gustarnos. Yo me mostraba como tal cual era, o sea, ojerosa, malhumorada. Y al año y pico, creo, fuimos por primera vez al cine y ahí empezamos a salir. Pero ya con esa base de conocernos bien. Y más o menos en el 2017 empezamos a ver la posibilidad de buscar hijos. Y así fue. Y tuvimos casi 2 años buscando. Y no quedaba. Bueno, capaz que como se está cuidando con las pastillas, después de cierto tiempo hay que esperar a que quede, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta de que algo no andaba bien, averiguamos con los médicos y demás y resultó que no se podía o habían complicaciones. Fuimos a la guardia
Yo le comenté a esta doctora, que una doctora, no me acuerdo en su momento el nombre, que estaba buscando hace casi 2 años familia y que no quedaba. Me dice, bueno, vamos a hacer un laboratorio. Cuando me hace el laboratorio, se lo llevo por resultados y con un simple laboratorio me dice, no, bueno, puede ser mamá. Yo salí de ahí frustrada, como que yo no podía tener hijos. Son como a veces como muy de manual los médicos, ¿no? Como que se basan en el manual. A ver, me tira este diagnóstico, voy y me fijo en el manual, es esto, esto y esto. Y tampoco es tan así, ¿viste? Le falta como una parte más humana y meterse en el lugar del otro y decirle, bueno, vamos a, no sé, no decírselo de una manera tan directa, pero sí buscar una manera de que entiendan cuál es la situación que están pasando. Yo soy enfermero y el primer paso es ponerse en el lugar del otro. Y bueno, ella es mi señora, así que como no ponerme del lado de ella, ¿viste? O sea, en su lugar. Cuando él me propuso casamiento, ya sabíamos todo este tema de que yo no iba a poder, ¿no? Yo le dije, pero vos seguro, le digo, ¿vos te querés casar conmigo? Le dije, yo no te puedo dar hijos, le decía. Y bueno, eso fue lo que me tocó enamorar, porque me dice que obvio, que nos vamos a casar y que en el caso que no pueda darle hijos, le vamos a hacer nosotros 2 solitos. En el 99 quedó embarazada, logramos el primer embarazo de Lautaro. Lautaro tiene 23 años hoy. Y fue algo muy especial en mi vida. Eso fue un hecho así muy, muy especial porque empezaba mi embarazo, pero a la vez mi papá tenía una enfermedad muy grave y esos 8 meses de embarazo yo sabía que él se iba, estaba internado. Y bueno, el embarazo de Lauti, si bien fue como un embarazo normal, vamos a decirlo así, pero en el 8º mes hubo una amenaza de lo que se llama un parto prematuro y estuve internada y bueno, lograron retener ese parto. Tanto fue así que después Lauti no quería nacer y tuvieron que inducirme el parto. Pero bueno, él tenía que nacer y fue elegida la fecha el 23 de diciembre. Y yo sentía y vivía que bueno, que mi papá se iba y que no podía hacerlo esperar más, porque él estaba esperando su primer nieto, el primer bebé de la familia. Así que Lauti nació el 23 de diciembre a las 11:15 de la noche y mi papá se fue en Navidad, el 24 de diciembre, al día siguiente. Y eso fue algo que me marcó mucho. Por ahí estar totalmente feliz con la llegada de tu primer hijo y la partida de tu papá. ¿Lo pudo conocer? No, solamente le acercaron un teléfono porque yo estaba internada en La Plata y él estaba internado en Buenos Aires. Y yo creo que él escuchó el llanto y pudo irse. Bueno, empieza el deseo obviamente en común de la pareja. Que uno quiere ser padre y madre y decir, me gustaría poder vivir eso de poder tener nuestro hijo de la mejor manera posible. Cuando nosotros empezamos a buscarlo, por suerte no costó mucho. Quedó embarazada de Tommy, un embarazo, la verdad que re bien, todo bárbaro. ¿Te costó quedar embarazada? No, un embarazo perfecto, re bien. Bueno, tuvo unas complicaciones ya llegando casi al 7º mes, 8º mes. Éramos primerizos, no sabíamos nada, que nuestros padres y nuestros amigos, sí, búsquenlo, que va a ser todo muy lindo. Sí, pero en esas sensaciones y en esas búsquedas tan lindas también están esos momentos que cuando pasa algo que nadie espera y nadie sabe, te sentís raro. O sea, yo me fui a hacer una ecografía de esas para conocerlo, la 3D, obviamente de rutina, y me dicen que bueno, había dejado de crecer, estaba con un bajo peso. Obviamente empezamos con los controles, cuando vi al médico me explicó de qué se trataba, empezamos con los controles, como se había detenido, bueno, ahí de un día para otro decidió el médico que lo mejor era hacerlo nacer. Yo notaba mucha tristeza en ese momento. Ella me llamó, se tuve que ir volando, jamás en mi vida tardé tan poco en acercarme a ella porque yo estaba trabajando. Cuando llegué, lo único que recuerdo fue que cuando el doctor me dijo, mirá, hay un problema y el gordito tiene que nacer ya. Lo que pensé realmente, primero sentí mucho temor. Dije, pero ¿por qué pasa esto? Si no es el tiempo, fue para un control, ¿por qué todo así de la nada?
era poder tener el regalo de Dios en nuestras manos. Y eso fue lo que sentí. Después del terror, porque la verdad que estaba muy atemorizado y la sentía ella también, pero después era todo alegría. Nació hermoso, chiquitito, era una pulga, 2 kilos 300. Lo único me dicen que tiene que ir a neo, pero le costaba un poquito, ¿no? el respirar, pero era una cuestión de la maduración del pulmón, pero me dice, eso es normal por el tiempo en el que él nació. Me dijo, no por otra causa, no. Así que estuvo 2-3 días en neo hasta que después me lo traen y ya nos dan el alta, con todos los cuidados obviamente de un bebé chiquitito, pero normal, nada raro. Lo único que el médico me dijo, mandé a hacer la biopsia de placenta para ver si fue por alguna causa y nada más que eso. Me hago el EVA-test, me da positivo y con la inocencia, ¿no? de que todo era súper bien, o sea, era buscar embarazo, quedar embarazada, nace el bebé y listo. A las 5 semanas se me detiene el embarazo. Yo voy al médico con mucha pérdida de sangre, la médica me hace tacto, la obstetra en ese momento me hace tacto y me dice, no me acuerdo bien la palabra, pero fue como, no, esto se detuvo, ya está, acá no hay nada. Vas a hacerte una ecografía y si no hay saco es porque ya lo perdiste, vas a tu casa a esperar, así, textuales palabras. Y me dijo que me vaya a mi casa, que esto era normal, que esto pasaba, antes de los 3 meses nadie me garantizaba nada. Volví a mi casa con nada de información. Muchísimos, pero muchísimos médicos mandan a esas mujeres a parir a sus casas. Sí. El famoso abortar, en realidad es a parir. Realmente estás pariendo a tu hijo. Realmente el impacto emocional, creo que directamente diría trauma, que genera esa situación. Vos estás mandando a una mujer que acaban de comentarle que perdió a su hijo, esperaba vida y recibió una noticia de muerte, que vaya a tener a su bebé solo a su casa, donde no tiene ni idea capaz cómo el misoprostol, que es la pastilla que se receta para que empiecen las contracciones y se produzca el aborto, puede llegar a impactarla en el cuerpo. Realmente en ese momento es la angustia, el miedo, las preguntas de ¿cómo voy a hacer? Creo que realmente en ese momento lo único que está haciendo el médico es enfriar a esa mamá, en no permitir que esas emociones empiecen a aflorar. Porque esa mamá se empieza a preocupar, capaz me voy a desangrar, ¿cómo va a quedar mi útero? Son un montón de preguntas que esa mamá no tendría que estar haciéndose. Efectivamente el embarazo ya no está, o sea, el saco yo ya lo había perdido, así que solo me quedaba perder como todas las paredes de sangre, me había explicado ella. Y tenía dolor como de menstruación bastante más fuerte. Me acuerdo que vino mi mamá a estar conmigo, a cocinarme, a mimarme de alguna forma, pero era algo muy personal, era estar en el baño, llorando sola. Con todo lo que, en 48, 72 horas ya habías imaginado, era tremendo. Cada vez que iba al baño tenía mucho miedo de mirar el inodoro. Bajarte la bombacha y decir, no quiero ver qué va a haber ahí porque no sabés qué te espera, ¿no? Entonces, creo que todos los hospitales y todos los profesionales tendrían que tener demasiada cautela y empatía en el momento que están diciendo eso. Creo que ninguna mujer más, a no ser que la madre lo desee, que quiera ir a su casa, pero realmente hay muchas mamás que piden quedarse en el hospital y lo niegan. Los mismos médicos lo niegan. No, anda tranquila, volvé en 12 horas, tómate 2 comprimidos y volvé. Este médico me dice, yo te recomiendo que busques un centro de fertilidad, que te haga todos los estudios pertinentes y ahí te van a decir si sí podés o no realmente. Salgo de ahí, busco en internet centro de fertilidad que acepte mi obra social. Y me empiezan a hacer todos los estudios, todo, y me diagnostican de entrada síndrome ovario poliquístico. ¿Qué quiere decir? Que yo ovulo, pero mis óvulos se quedan chiquititos, no maduran. Así que de entrada me hicieron la de baja complejidad, que es, me preparan mis óvulos con toda la medicación y después con el esperma de él lo colocan en el útero y que después haga el trabajo del esperma, ¿no?
Pero la doctora de entrada me dijo, me dice, yo no lo veo que sea para tu caso, me dice, pero no podemos saltear ese paso. Las obras sociales son entidades diseñadas para brindar cobertura y protección, pero muchas veces se convierten en un laberinto burocrático. Jessica tuvo que seguir todos los pasos que la obra social le exigía, incluso aquellos que no eran aconsejables desde el inicio. Así que bueno, me realizan ese y fue negativo. Entonces la doctora me dice, bueno, el siguiente paso es in vitro. Ese es el que yo digo más jodido, porque era todos los días pincharme 3-4 veces en la panza y ir controlando cómo iba evolucionando mi óvulo, y cuando llega al tamaño que ellos dicen que tiene que llegar, ahí pasar por quirófano, aspirarme el óvulo y hacerlo en el laboratorio, o sea, unirlo en el laboratorio con el esperma de él. Realizan uno, me sacan solamente un óvulo bueno, del que ellos dicen bueno, de buena calidad, me lo ponen y no, fue negativo también. Y después a fines del 2020, si no me equivoco, sí, noviembre del 2020 me realizan el segundo in vitro. Ahí ya me sacan buenos óvulos, ya me sacan 17, de los cuales 17 al día 5 llegaron 10. Me ponen 2, implantan 2, y bueno, negativo de vuelta. Yo siempre me mantenía positivo. Yo siempre le decía a ella, bueno, si no se da ahora, se va a dar después, hay que seguir intentando. Pero bueno, eso es un decir, ¿viste? Yo lo digo de boca para afuera, bueno, porque no es a mí. En cambio, la que pasa por todo ese proceso es ella, porque la que tiene que tomar la medicación y las inyecciones es ella. Para mí es fácil decirlo, ¿viste? Pero yo sabía que para ella no era nada fácil, porque es como una bomba en el cuerpo. ¿Podías pensar en otra cosa o estabas como sumergida? No, mi cabeza estaba todo el tiempo en eso. Que encima de todo esto, o sea, entre paréntesis, muchos médicos te decían, porque yo tenía sobrepeso. Entonces te decían que el sobrepeso era el problema. O sea, para ellos era ovario poliquístico y el sobrepeso. La mayoría de los médicos me decían, vos bajás de peso y yo te aseguro que vos quedás. Todos te dicen eso. Y bueno, me era muy difícil, primero porque el sobrepeso o la obesidad es una enfermedad también. Entonces me hacía muy difícil, y como que yo hacía dieta pensando en quedar embarazada, hacía ejercicio pensando en quedar embarazada. Así que mi cabeza era 24 horas en eso. ¿Y te sentías culpable? Sí. Sí, porque yo sabía que yo sentía que yo era el problema. Después de pasar por los dos primeros, que fueron las últimas 2 in vitro, como vimos que ella sufría mucho, decidimos criogenizar los óvulos para que no pase por todo ese proceso y que sea más fácil. Ahí nos decidimos, bueno, pusimos la plata, nos dijeron que tienen que pagar taca de una, que tampoco es poca, es bastante, y bueno, te lo guardamos, ¿viste? Y ahí también me puse a pensar, digo, esto debe ser todo medio un negocio, ¿no? Como para que se vayan ganando en parte de ellos también, ¿no? Primero, que no más mandas a hacer el estudio que es importante. Y segundo, que tenés que pasar por todo ese proceso de pinchazo y pastillas. Y después te dice, che, mira, tenemos una solución un poco más fácil, que es criopreservar, pero por tanta plata. Y al final es todo plata, ¿viste? ¿Dónde reside el equilibrio entre la administración eficiente y el cuidado genuino de quienes más lo necesitan? Sacaron que eran los buenos. Cuando la retiro y lo voy a ver, me dice que había tenido una trombosis, la placenta, que por eso había dejado, ¿no? Detuvo el crecimiento. Me dice, a ver, esto me dijo a futuro, cuando vos quieras buscar otro embarazo, bueno, me dijo, se ve a ver en ese momento qué es lo que pasa. ¿Sabías de la existencia de la trombosis? No. O sea, sí que me dijo él que había sido una trombosis placentaria, pero nada más. ¿Tu familia? No. Nada. No. La verdad que no teníamos conocimiento, porque no es la primera vez que nos pasaba. Tampoco el médico me explicó tanto. Simplemente me dijo, el día que vuelvas a querer buscar otro embarazo, me dijo, ves si lo planteás, me dijo, y se ve, quizás no, me dijo, a lo mejor volvés a quedar y sin ninguna complicación. Algo, me dijo, pasó que detuvo el crecimiento, pero tampoco se sabía la causa, claro. Bueno, la vida siguió y buscábamos al hermanito para Lautaro. Y quedo embarazada y venía todo bien. Yo me atendía con el mismo obstetra que había nacido Lautaro. Y de pronto un día algo no anduvo bien, pero fue muy de golpe, muy de golpe. Empecé con contracciones. Yo ya sabía lo que era un trabajo de parto,
y que eran las contracciones y yo sabía que estaba todo mal. ¿Por qué? Porque era un trabajo de parto y yo estaba en la semana 27, era muy chiquito para nacer. Puede pasar en el primer trimestre, que haya, no sé, una mala implantación, que venga genéticamente mal el bebé, pero no en una semana 27 donde todos los controles eran normales y todo venía normal. Entonces yo sentía en mi interior, sabía que algo pasaba, no sabía qué. Entonces, bueno, me internaron de urgencia y fuimos directamente a sala de parto y nació, pero falleció ahí, en el parto. Y eso fue muy duro, eran otras épocas quizás, ¿no? Me llevaron a la habitación, no me dijeron nada, que mi bebé había fallecido nada más y que me veían en la próxima consulta el médico. Y nada, nadie me decía nada. En la consulta me enteré el sexo de mi bebé. Era una nena, se iba a llamar Fátima. Es evidente que tanto las obras sociales como algunos médicos actúan sin un protocolo adecuado, causando angustia en madres que en su espera de vida se encuentran con la devastadora realidad de la pérdida. Después en la semana, bueno, lo vi al médico y ahí me explicó que esas cosas pasaban, que podía pasar, que una mujer podía pasar por una pérdida de embarazo, que era bastante normal. Yo sentía que no era normal, que algo estaba mal. Solo era, bueno, vuélvanlo a intentar. Y lo que conlleva el volver a intentarlo, ¿no? A los 3 años recién volvemos a buscar y bueno, fue el primer embarazo después de él. Y a las 9 semanas, más o menos, se me detiene el embarazo. En ese momento el médico me dice, es normal, 1 de cada 10 mujeres pierde el embarazo, puede ser que sea por una causa, puede ser que no. Me dijo, pero bueno, hoy es esto. ¿Pero vos tomaste los recaudos sabiendo que te habían dicho lo de la trombosis o no? No, porque es como que no. En ese momento, o sea, retiramos la biopsia, la guardé, siempre digo, menos mal que no la tiré, porque después me sirvió, ¿no? En su momento. Seguiste adelante con tu hijo, con prematuro. Claro, y nada más. Y te olvidaste de y eso, ya está, ponele. quedó ahí. Bueno, como te digo, cuando pierdo el embarazo, solo esa fue la respuesta del médico. Siempre me apoyaba mucho en mi hijo Lautaro, ¿no? Que era chiquito y él quería un hermanito, lo pedía. Entonces ahí fue cuando de La Plata nos fuimos a vivir a Mar del Plata, porque uno cree que por ahí que el cambio, ¿no? de ambiente, cosas nuevas, trabajo nuevo, que va a cambiar algo y volver a intentarlo. Bueno, cuando nos estabilizamos en Mar del Plata empezó el volver a intentarlo. Y ahí, bueno, tuve reiterados abortos recurrentes, espontáneos, en las primeras semanas, o sea, alguno ni siquiera llegó a una ecografía y yo empezaba a preocuparme, es decir, algo no está bien. Siempre tuve la sensación de que algo no estaba bien. Y bueno, el obstetra que me atendía en Mar del Plata decía, no, estas cosas pueden pasar, no te hagas mucho la cabeza, porque trata de relajarte, ustedes intenten. Bueno. Me hacen una ecografía, la médica me dice que ya estaba para empezar a tomar ácido fólico, dejar pasar una menstruación y seguir buscando. Que estaba todo bien, me dijeron, no había ningún problema. Me llamaba la atención haber perdido ese embarazo, cambio de médica, me voy con otro obstetra, otro ginecólogo obstetra, y quedo embarazada a los 2 meses. O sea, dejo pasar una menstruación y rápido ya vuelvo a quedar embarazada. Voy con este médico, le cuento que había tenido una pérdida y él me dice que era normal también, que era normal. Le digo, tengo mucho miedo. Yo los 3 primeros meses de este segundo embarazo era ir al baño cada 1 hora a revisarme la bombacha, a ver que no tenga ni una pérdida. Y él como que me decía que no iba a pasar de vuelta, que me quede tranquila. A los 4 meses ya de embarazo, que todo pintaba bien, ya dejé de tener tanto miedo, como que me relajé y empecé a vivir el embarazo. Nunca del todo tranquila, siempre tuve como cuidado con todo, pero ya relajada. Y
Llegamos a las 33 semanas de embarazo. Vuelvo a quedar embarazada, pero venía bien la cosa, venía bastante bien. Habían pasado ya 6 años, ya entre todo este recorrido de pérdidas hasta que quedo embarazada y el embarazo continúa, viene progresando bien, las ecografías bien. Y bueno, hasta que llega la semana que yo le tenía terror. Ya había pasado la pérdida de mi bebita a la semana 27. Me llegó la semana 27. Después llegó la semana 28 y ahí se desató. Otra vez lo mismo. Parecía una pesadilla estar pasando otra vez por la misma situación. Bueno, otra vez contracciones, otra vez yo decía, no me puede estar pasando lo mismo. Ir a la clínica y quedarme internada. Vuelvo a buscar y se vuelve a detener. Ahora era distinto porque... Cuando quedaste embarazada, ¿tenías miedo? Sí, obvio, el miedo siempre está. Yo necesitaba que ella esté segura también, que se sienta segura y tranquila de que podíamos buscar, pero con la necesidad de ser felices, pero en lo bueno. Vuelvo a quedar, voy a la eco y me dice el médico, mira, está el embrión, me dice, pero no hay ritmo cardíaco, me dijo, no tiene una actividad positiva. Fue un golpe bastante duro porque no pensábamos que iba a ser así. Te volvías a topar otra vez con una piedra y era caerse y, ¿viste? ¿Y cómo me levanto ahora? Fue duro. Ese día me quería así, morir. Encima había ido con mi nene a la eco porque no tenía con quién dejarlo y lo hice quedarse afuera sentadito. Y yo salí, me sentía que me iba a desmayar, a descomponer y dije, no, aguantá. Lloraba, se me caían las lágrimas, pero lo veía ahí sentado, entonces yo decía, contenete. Tengo que ser fuerte. Y sí, porque imagínate, el nene tenía 4 años, no iba a entender nada, ¿viste? Las contracciones fueron cada vez más fuertes. Fuimos a sala de parto y tuve un parto prematuro. Bueno, ahí nació Mateo. Yo estaba totalmente sedada, no sentía las piernas, no sentía nada. Él nació, lo llevaron a neonatología y yo estaba con mi marido ahí, los dos, esperando alguna novedad, algo. Me acuerdo que cuando lo llevaron yo le dije, hagan todo lo humanamente posible, pero que no sufra. Era mi única preocupación. Entonces vienen con Mateo envuelto y me lo ponen acá, o sea, se lo dan primero a mi marido, me lo ponen a mí, pero yo no podía abrazarlo porque estaba totalmente anestesiada. Y ahí me culpé tanto, porque yo sentía que lo único que le podía dejar a mi hijo era un abrazo, sostenerlo, pero no podía. Estaba totalmente anestesiada y me dieron un ratito para despedirme y bueno, mi marido sí lo pudo sostener. Nos despedimos de él, yo le di un beso y nada más. Una tarde le digo a él que llega a trabajar y ahí yo me doy cuenta que no había conectado con el movimiento de la bebé en todo el día. Entonces le digo de ir a la guardia y después digo, no, pará, vamos a esperar un ratito porque por ahí yo estuve a full y sí se movió, pero yo no estoy atenta. Entonces, bueno, nada, cenamos, comí dulce, me acuerdo todo y no la sentía. Nos vamos a la guardia y ahí me hacen una ecografía y me dicen que estaba todo bien, pero que yo tenía aumento del líquido amniótico. Que le avisé a mi obstetra, que él iba a saber qué hacer, pero en sí la bebé estaba bien. Y él me manda a hacer dos estudios. Entonces yo me alerto porque digo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Yo le decía, el médico está todo el día analizando estudios. Si ve algo raro te lo va a decir, no te va a decir es normal. El médico te dice que es normal. O sea, no busques un problema donde sí es normal. Yo desde el día que me dijeron tenés aumento de líquido amniótico, yo decía, no puede ser que no estoy sintiendo a mi bebé. Entonces yo dije, bueno, nada, soy una loca obsesiva, relájate. La salud mental en esto
es todo. No solamente pones tu cuerpo, pones tantas esperanzas, ¿no? Tanta planificación. Uno cuando está embarazada, viene un hijo, llegas a pensar hasta, si es una nena, la fiesta de 15, ¿qué vas a...? Pensás muchas cosas, te pasan por la cabeza. Es un día a día de estar planificando la vida de ese bebé. Generaba angustia en mí porque él estaba todo el día trabajando y cuando llegaba yo le decía, no la sentí. Entonces como yo decía, ay, perdón, yo no quería exagerar, pero había algo dentro de mí que sabía que no estaba bien. No sé cómo explicarlo, nunca lo pude explicar. Y cuando iba a la guardia me decían que estaba todo bien. Creo que fuimos durante 3 noches a la guardia. O sea, 3 noches seguidas porque yo no la sentía. Y me mostraban en la ecografía que la bebé se estaba moviendo. Pero claro, como había tanto aumento de líquido amniótico, ella no llegaba a tocar las paredes, me explicaban, de la bolsa. Entonces yo no las paredes del útero, entonces yo no la sentía. Y yo le preguntaba a los ecógrafos, o sea, a los médicos, decía, pero ¿cómo yo sé, cómo puedo estar en mi casa tranquila si no la siento? No, y bueno, cualquier cosa volvés. Y siempre me acuerdo que el día que yo llego con todos los estudios, el médico estaba colapsado de mujeres, o sea, paradas, sentadas, como protestando. Y entonces cuando me ve, me llama y agarra los estudios, empieza a leer y me dice, acá hay algo que no me gusta. Y yo digo, bueno, por fin se está dando cuenta de lo que pasa. Me hago la curva de glucosa, me repito todos los estudios de sangre y, bueno, por mi seguridad o por mi tranquilidad teníamos que ir a hacernos el monitoreo. Entro y lo primero que escucho es un ruido de lluvia. Y yo ya sentí algo en el cuerpo que me empecé a desesperar. Veía a la médica que no sabía qué decirme, buscaba todo el tiempo el sonido y cada vez era más fuerte la lluvia. Y ahí me pregunta por qué me hacían un monitoreo a las 33 semanas y era muy chiquita. Le empiezo a explicar y me dice, bueno, necesito hacerte una ecografía porque debe estar mal posicionada. Me dice, es muy chiquita. Así que como que me saca de esa un poco, me da un poco de esperanza en ese momento y vamos a hacer una ecografía. Y el ecógrafo era el mismo que me había encontrado el aumento de líquido amniótico. O sea, él me recibe con una sonrisa y me dice, yo te di, como que nos acordábamos. Me acuesto y se dispara el sonido de la ecografía y el mismo sonido de lluvia. Y él rápido aprieta un botón, o sea, deja en silencio todo y me mueve el monitor, o sea, me saca el monitor a mí y yo empiezo a llorar, como que no se necesitaban palabras, no sé cómo explicarlo. Empiezo a llorar, se me movía todo el cuerpo y yo me daba cuenta que él miraba, pero estaba como ido también. Y apaga todo, se sienta él en otra silla y me dice, te tengo que dar la peor noticia de tu vida. Y no hubo más palabras, o sea, no sé si él me dijo que no había latidos o solo me dijo eso. Y yo empecé a llorar muy fuerte, y lo hizo entrar a él. Y lo que más me mató es que él entró con una sonrisa como esperando, como diciendo, bueno, está todo bien. Y yo lo abracé y le dije que la bebé no tenía latidos. Me pasaron a una habitación, armaron una habitación en un piso común, veía cómo se estaban ocupando, pero no sé, a mí se me había detenido el mundo. Y lo primero que quise hacer fue llamar al papá de mi hijo para pedirle que por favor, que lo cuide mi hijo. Con la mala suerte que me atiende en altavoz y estaba al lado de mi hijo, así que bueno, nada, se enteró como muy rápido. Y lo único que le dije es, por favor, cuida a mi hijo. Cuídalo porque no sé si me voy a morir, le decía, ¿viste? Como que no... Sentía que ese dolor me iba a matar, ¿no? Me fui de esa clínica con las manos vacías, toda vacía. Y bueno, estaban todas las preguntas, ¿no? El por qué a mí, por qué me pasó esto. Tampoco tenía una asistencia, digamos, psicológica. O sea, todo lo tenía que tratar de entender yo qué era lo que me estaba pasando, qué había pasado, sin demasiadas respuestas. ¿Cómo hago para transitar mi duelo? ¿Cómo hago para sanar? Como si existiese una receta
o una varita mágica que yo puedo brindar, ¿no? Ese desánimo que les agarra a las madres y es también nuestro. Es también nuestro, en menor medida, pero es también nuestro. Porque nosotros también sentimos el dolor, y no porque no lo tengamos adentro nuestro, pero lo vivimos de cierta forma en igual medida que ellas, pero desde otro lugar, ¿no? Y mi parte es de apoyo nada más, porque en ese momento no sabes qué hacer más que contener, porque la otra parte, o sea, la mujer es lo que pasa por el cuerpo, pone los sentimientos en el momento y vos tenés que estar ahí. O sea, por más que te quiebres, tenés que estar ahí, porque ella está peor que vos. Sí, cuando subimos, yo estaba en un costado llorando y escucho que a él ya le hablaban de la partida de función. Y era como, no puede ser. Yo hasta decía, esto no está pasando, o sea, ahora va a venir el médico y me va a ayudar. O sea, no podía ser que se haya muerto. Era como, no, va a llegar el médico y nos va a ayudar, algo va a pasar. Fue tan rápido y tan fuerte que, no sé, hay veces que digo, no, de verdad no sé cómo sobreviví a tanto dolor. Los papás sienten que su corazón se partió en dos y ellos te expresan que no van a poder ser los mismos de antes. No saben ni cómo levantarse de la cama. Cuando llegan a consulta, la verdad que es esa. No saben cómo seguir y si siguen es de manera automática. Él puede conocer a Rufina. En el momento en el que vamos a la cesárea, yo estaba muy nerviosa, empiezo con taquicardia. Yo no me imaginaba, o sea, yo no quería, yo estaba negada, estaba en shock y era todo no. Entramos al quirófano, todos se presentaban 18 veces y yo decía, ¿se creen que soy tonta? O sea, después entendí que era, como yo estaba en shock, tenían que muchas veces decirme todo y todo el tiempo me hablaban de Rufina. Me decían, bueno, yo voy a traer al mundo, yo voy a sacar a Rufina, yo la voy a limpiar. Y yo estaba enojadísima. Era como, no quiero ver, yo no sabía qué iba a pasar. En un momento nos preguntaron si la queríamos conocer, los dos dijimos que no, pero la enfermera me dijo, yo la limpio, la cambiamos, le ponemos la ropita y podés estar el tiempo que quieras. Y ahí dije que sí. Nada, la vi, la tuve en brazos, o sea, las enfermeras se fueron, me dejaron solo y nada, se te cae el mundo. Y ahí es donde caes en la realidad, donde tenés en brazos un bebé que está muerto. Pero es un alivio también tenerlo en brazos y haber podido conocerla. Ya al ver a su mujer, al no haber puesto el cuerpo, ese papá directamente siente que no está en derecho de poder expresar todo ese dolor. La sociedad va llevando a ese padre a hacer y no a sentir. El padre tiene que ser, el padre tiene que acompañar, el padre tiene que sostener. No nos olvidemos que el padre es igual de partícipe que la madre, nada más que la madre está poniendo su cuerpo, que claramente es un proceso aún mayor, pero el padre está sintiendo todo eso que la madre vive por dentro. Pero a su mujer, capaz rota por dentro, mejor dice, bueno, no vamos a sumar dolor. Irte de la clínica, los dos solos, en el auto, era... Nada, no sé cómo hicimos. Yo desde el día 1 que llego a mi casa empiezo a hablar con una psicóloga especialista, ¿no?, en duelo gestacional y perinatal. Y nada, lo único que yo hacía era llorar y decirle que quería mi bebé, Y ella me decía que era normal, que sí, que ella me entendía, que yo quería mi bebé. Yo le decía, me quiero morir. Y entonces ella me decía, sí, obvio que te querés morir. Y entonces yo le decía, deja de decirme todo que sí, o sea. Y bueno, y ella me fue dando herramientas, fue muy importante esos primeros días. Y ella fue la que me dijo, seguramente vas a poder verla de vuelta. O sea, yo estaba tan choqueada que no estaba pensando, che, ¿el cuerpo qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué voy a hacer? La primera etapa del duelo es el aturdimiento y el choque. Es un shock emocional, donde uno está totalmente desorganizado, distraído y su cabeza no sabe para dónde va. Desde la parte de maternidad, antes de irnos, nos dijeron que ellos se ocupaban, que nos iban a llamar. Y el martes nos llaman para decirnos que había vuelto el cuerpo, que tenía que salir con cochería, que busquemos y que le avisemos. Pero fue como muy, bueno, fíjense cómo hacen y nos avisan. Era lo peor del mundo llamar a cocherías para decir, bueno, nada, ¿no? ¿Cómo es? Que alguien me explique cómo es. ¿Tengo que ir yo? ¿Van ustedes? ¿Qué se hace?
Muchas veces digo que no actúan con un protocolo indicado, y ese protocolo indicado no es muy difícil de lograr, sinceramente. Es tener un poco de empatía, un poco de respeto y un poco de amor también. Capaz esa es la parte más difícil. Muchos médicos de fertilidad, obstetras, también psicólogos, no saben ni siquiera cómo transmitir noticias, ¿no? Y noticias de las más dolorosas. No tienen ni idea. Entonces, lo hacen de la manera más fría, más distante y minimizando la gravedad del proceso que esa persona está viviendo. Y lo último que necesita esa persona es esa distancia y esa frialdad. Entonces, por eso siempre se habla de lo difícil que es encontrar un profesional que sea empático, que te acompañe y te sostenga. Y a veces pensamos que un médico no cumple ese rol, ¿no? Porque el médico se especializa en cuidar a nivel biológico, pero la realidad es que no. El médico se ocupa de todo lo que tiene que ver con una persona, y eso incluye el aspecto mental, el aspecto emocional y el aspecto psicológico. Entonces, si nosotros como profesionales mencionamos o decimos o actuamos de alguna manera incorrecta, no tenemos ni idea de la dimensión del dolor que podemos causar en un paciente. Así que bueno, nada, fue la cochería a buscarla, nos explicaron todo cómo era, nosotros no teníamos que hacer nada. Y era muy loco porque yo iba contenta, o sea, cuando nos dicen, bueno, nada, ya está el cuerpo acá, cuando quieran puedan venir, estábamos a 15 minutos de nuestra casa. Y obviamente que no paraba de llorar, pero había algo dentro de mí que era como, ay, la voy a volver a ver, menos mal. La llamé a la psicóloga, le dije, la voy a ver. Y no, es increíble, o sea, iba al velorio de mi hija y iba entusiasmada porque por lo menos la iba a ver. Y estuvimos ahí 1 hora. Obviamente yo estaba con la cesárea, la presión baja, me bajaba la presión todo el tiempo. Entonces, no sé, estuvimos 1 hora, yo sentí que estuvimos 1 semana ahí. La última sensación que tengo era como, bueno, vámonos porque quiero agarrar la UPA y me la llevo. Y ahí es donde empieza todo el trasfondo y las famosas montañas rusas de emociones, donde uno no sabe cómo transitarlas. Fue un desastre porque yo estaba totalmente en otra cosa, totalmente ida, negar lo que había pasado. Llegamos a casa y estaba enojada con todos, enojada con mi marido, o sea que él no podía llorar, no sabía a quién echarle la culpa. Llegué, estaba enojada porque la casa no estaba ordenada. Y yo les dije, bueno, no, vamos a hacer las compras. O sea, totalmente, no sé, en una situación que no era yo. Y sí, fuimos a hacer las compras del mes, al otro día de haber perdido a mi hijo. Hoy entiendo que fue no haber tenido una contención psicológica, ¿no? Y bueno, mi marido pobre hacía lo que podía. Es un trabajo interno que una persona tiene que estar consciente y decida poder emprender, ¿no? Pero hay muchas situaciones en las que uno, como persona individual, ser social, se lanza a veces a contar a ciertas personas ciertas situaciones que está atravesando en la vida. Y como sociedad muchas veces minimizamos. Intentamos de alguna manera, sin maldad alguna muchas veces, decir frases obturadoras, ¿no? Ya va a pasar, vos no te preocupes, vos sos fuerte. Creo que esa es la gran frase obturadora. La fortaleza no es algo positivo, es una característica nomás. Y la fortaleza muchas veces hace que apliquemos muchos más mecanismos de defensa, como la evitación, la negación, la represión. Lo que hace es hundirnos. Creo que no se trata de ser fuerte o no fuerte, sino de querer afrontar lo que a uno le pasa. Son muchas frases que no acompañan al desarrollo natural de la persona a expresarse y expresar todo lo que tiene adentro. Creo que eso es lo más importante para atravesar cualquier crisis, el poder expresar las emociones que uno tiene adentro. Y hay muchas cosas que uno no dice por miedo a ser juzgado. Mi familia sabía la gran mayoría, pero la familia de él no. Pero no la sabían porque yo no quería contarle. ¿Por qué? Me daba vergüenza. O sea, lo sentía como que tener problemas para quedar embarazada era algo mal. Me sentía como culpable, como que yo no podía darle un hijo a esa familia, a él. Ya era vista en el entorno familiar, sobre todo en familia política, como algo raro,
como un bicho raro. Me hicieron sentir muy mal muchas veces. Nacían otros bebés en la familia y era no te acerques. Eso me lo hacían sentir. Querer alzarlo y no, o sacármelo. Esas cosas, sí, fueron muy crueles porque, por ahí, ignorancia. La gente cree que porque perdemos un bebé nos volvemos locas o no vamos a ir a robar un bebé, no sé, viste que hasta en las películas plantean esas cosas y no es así. Y nosotros también nos hicimos una coraza, empezamos a construir esa pequeña familia que éramos y a protegernos también, ¿no? De la afuera. Entonces fue como un 50 y un 50, se puede decir, entre que nos alejaban y un poco también empezábamos a alejarnos. Bueno, nada, uno empieza a aceptar las cosas como son y empiezas también a ver tus prioridades y lo que querés como familia. Entonces empezábamos a pensar, bueno, los de afuera si no acompañan, no acompañan, ya está. Yo creo que muchos creen eso, que mientras menos contemos o mientras menos te preguntemos es mejor. Pero en realidad, mientras vos más me dejes hablar de mi hijo, más vivo está. No te querías dar por vencido. No. Es como que decís, bueno, quizás no es el momento o no tiene que ser. ¿Viste cuando te dicen no tiene que ser? Bueno, dijimos quizás no tiene que ser. Dije, bueno, voy a esperar, me dediqué más al chiquito que estaba en la etapa del jardín, a disfrutarlo, a relajar. Dije, ya está, nos dimos nuestros tiempos, esperamos. Después sí, casi un año o dos, lo vuelvo a intentar y de vuelta lo mismo. Voy al control, el embarazo obviamente ni siquiera estaba el saco, o sea, no había nada, solo... Cada vez era peor. Claro, es como que si bien siempre entro al mismo tiempo, pero en todas las distintas pérdidas era totalmente distinto, porque el último voy y directamente me lo controlaban con el análisis de sangre, el beta, porque ni siquiera por ecografía no se veía nada. Me dice, pero yo tengo un positivo, me dice que es el beta, y me dijo, vos estás embarazada. Y me hacían ecos, no había nada. Dentro mío decía, pero tiene que haber algo que impida que estas cosas pasen. Porque si es algo natural, sí puede pasar. Pero ya con nuestro bebé anterior hubo algo que a mí no me hacía sentir cómodo. Lo que pasa es que yo también me pasó como pareja y como papá que yo no quería transmitirle esa sensación de inseguridad y también de decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Me parece que tendríamos que ver, de vos de revisarte, de hacerte estudios, o por ahí yo también hasta me incluía en eso de sentirme, por ahí es algo mío como padre, que algo no está bien y que lo transmitimos, o hay algo que no encaja, ¿no? Entonces ahí el médico me dijo, mira, te voy a derivar a un hematólogo a que te hagan descartar, me hice la parte hematológica, porque quedás, no es un problema de fertilidad. Entonces me dice, hay algo que genera, que está causando que el embarazo se detenga. Digo, bueno, nos casamos, luna de miel, no sé, al año empezar a buscar. ¿Qué pasa? Yo hago un pico de presión, entonces, bueno, había que mejorar eso. Después yo tenía un sobrepeso, bueno, hay que mejorar eso. Pero yo ya empezaba a buscar obstetra, todo. En el 2012, siempre con el deseo de buscar ser mamá y una mamá saludable, me hago un bypass gástrico. Bueno, todo perfecto, todo divino, bajo de peso, se me va la hipertensión. Después del año uno podía buscar, te recomendaban los médicos, esperar un año, podías buscar un embarazo. Espero el año y tengo la entrevista con un obstetra. Que voy, le cuento todo, me dice, sí, no hay problema, tus estudios están bien. Me manda la típica, o sea, el ácido fólico y el prenatal, que arrancaría en mayo. Y no da que el 1 de mayo hago una suboclusión intestinal. Hablando en criollo es que se te anuda el intestino. Me tienen que operar porque te puedes morir por eso. Me dan el alta un domingo, me mandan a comer yogur, me duele la panza, raro. Y el lunes me hacen volver a control. El lunes cuando me ven los médicos me vuelven a mandar al sanatorio. Síntesis, en una semana creo que me operaron 4 veces. Estando internada te ponen, por una cuestión del lugar donde estaba internada, anticoagulan.
En 2014 hago una TBP poplitea, que es un trombo en la arteria que está detrás de la rodilla. Se hace como un bloqueo y la sangre no pasa. No es normal hacer un trombo estando anticoagulada, y menos siendo mujer, joven, que no o sea, en mi vida fumé, que no tomo alcohol, que no tenía sobrepeso, pues ya tenía un peso saludable. No es normal, pero nadie me lo mencionó. Le digo, doctora, me duele la pierna. Quedó. El sábado, doctora, me duele la pierna. ¿Y ellos qué se fijaban? Porque la mayoría de las personas cuando hace un trombo en la pierna se hincha o se le pone de un color rojo fuerte o tiene calor. Y yo no tenía nada de eso. Pero a mí la pierna me pesaba, no sé, 500 kilos. Yo no la podía mover, la arrastraba. Y el domingo, cuando viene la cirujana a controlarme, nuevamente le digo, me duele la pierna. Y ella me pide un ecodoppler, viene de ecodoppler, salió que tenía un trombo. Eso me llevó a estar casi 8 meses anticoagulada. Pero con el diario del lunes, nadie me dijo, nadie me explicó lo que significaba tener una trombosis, lo que era la trombofilia, yo ignoraba. Nadie a ninguno de los dos nos explicó lo que era eso. Y Lautaro ya tenía 7 años ahí. 7 años y era chiquito. Entonces, claro, mi intención era estar bien para Lautaro, estar bien para él. Y acá como que no había pasado nada. Entonces... ¿Llegaba a comprender lo que pasaba? Sí, sabía. Sí, sabía. Sabía que había perdido a su hermanito, sí. Y después de eso, por supuesto, tuve la consulta con mi médico y ahí escuché por primera vez la palabra trombofilia. La trombofilia es una predisposición a la trombosis. Trombosis es formar coágulos en la circulación. Y esos coágulos pueden formarse en cualquier lugar del cuerpo. En el cerebro te da una ACV, en el pulmón, un tromboembolismo pulmonar, en una pierna, una trombosis venosa profunda o en la placenta. Cuando se tapan todos los vasitos de la placenta, al bebé no le llega irrigación y se muere. Si es al principio es un aborto, si es más adelante es un feto muerto. Si se tapan algunos vasitos y otros quedan permeables, como a la sangre le cuesta pasar a través de la placenta, eso indirectamente eleva la presión y ahí aparece lo que nosotros llamamos preeclampsia. Y como al bebé le llega poca irrigación, porque esto es como tener una manguera codada, al bebé le llega poca irrigación, empieza a engordar menos y aparece la restricción de crecimiento. Controlado, nosotros podemos prevenir todo esto. Nunca había escuchado de la palabra trombofilia. Yo dije, esto es algo referido a la trombosis. Y ahí, vino toda la historia de mi familia a mi cabeza. Entonces, digo, ¿cómo? Y él me explicaba, bueno, en la consulta que era la trombofilia, que es una hipercoagulación en la sangre, que se forman trombos, impide que el embarazo continúe, se producen muchas veces las pérdidas de embarazo, los partos prematuros y demás consecuencias, ¿no? Entonces le digo, mi abuela siempre tuvo problemas de trombosis. No me quedé tranquila. Yo necesitaba saber qué había pasado con mi bebé. Cuando nos dicen que la bebé era todo acorde a la edad gestacional, yo empecé a apuntar para mí. O sea, no podía ser. Y ahí cambio de equipo médico. Dejo todo... Aparte, psicológicamente me hacía mal verlo a él. O sea, era verlo a él, verle la mirada y ya desarmarme en llanto. Entonces, también por un tema psicológico, era como, bueno, era mejor hacer una pausa, cambiar. Y bueno, me voy. Sí, hasta el día de hoy le echo la culpa. Creo que tuvo 10 días para fijarse por qué había el aumento del líquido amniótico. Y él me decía que me quedé tranquila, que era normal, que no pasaba nada. Así que bueno, me fui con otro equipo médico y le llevé todos los estudios al nuevo obstetra. Y él lo primero que me dijo es vamos a estudiar trombofilia. Cualquier muerte fetal de más de 3 meses ya tiene criterio de investigar y estudiarla. Otra causa que hay que estudiar es si la mujer tuvo una trombosis en cualquier lugar del cuerpo, sobre todo tomando anticonceptivos orales, por ejemplo, que están asociados a los estrógenos. La otra situación es si tuvo una preeclampsia o una restricción de crecimiento antes de las 34 semanas. Todos esos
son los criterios de diagnóstico que uno hace sospecharle que esa mujer pueda tener una trombofilia. Y es ahí cuando la tiene que estudiar. Bueno, empezamos a buscar, por suerte fue rapidísimo, buscamos en diciembre, yo ya, antes de tener un atraso, yo ya me di cuenta que estaba embarazada, me hago un EVA-TS y me dio positivo. Se lo muestro al obstetra, yo todavía a mi marido no le había dicho nada. ¿Por qué? Porque yo quería hacerme la ecografía, ver que estuviera todo bien y quería hacérselo mediante una sorpresa. Había visto un montón de sorpresas que se podía hacer en internet y decido hacerle una sesión de fotos. Que le decimos que la fotógrafa necesitaba una pareja de modelos para San Valentín. ¿Y quién te dijo? Que sí. Obviamente medio enojado porque ese día hacía mucho calor, trabajó un montón de horas, todo, aparte todo engañado. Y en Palermo, en los bosques de Palermo, hacemos la sesión. Obviamente era muy gracioso porque él estaba de mal humor en realidad. Y la fotógrafa me dice, nada, me dice, va a salir todo re mal, me dice, está re enojado, no va a salir. Digo, quédate tranquila que va a salir. Nos hace un par de fotos como para aflojarnos y yo había llevado un pizarrón y la idea era que él se pusiera de espalda, yo de espalda, cada uno tenía que escribir algo lindo en la pizarra de cada uno y cuando él se diera vuelta, él que iba a leer, vas a ser papá. Fue hermoso porque hoy en día tenemos un registro fotográfico, es hermoso tener aunque sea eso, la reacción. El embarazo venía transcurriendo bien, nunca tuve pérdidas, nunca nada, pero en la ecografía había un hematoma, que nadie me dijo que ese hematoma era malo. Y en la ecografía, no sé, número 6, ponele, la ecógrafa, cuando me hace la ecografía, me dice, ¿esta es la primera ecografía? Le digo, no. ¿Y se veía algo? Sí, le digo. Yo sin saber, o sea, ignoraba completamente. En mi mundo no existía la posibilidad que un bebé pudiera dejar de tener latido. O sea, en mi mundo no existía eso. En mi mundo era, te dejabas de cuidar, EVA-TS positivo, ecografía, bebé en casa. O sea, no existía esa posibilidad. Y me dice, ponete la bombacha, ponete el pantalón, comunícate con tu obstetra, porque yo acá no veo nada. Así me dijo. Y yo, como que las palabras no llegaba a entender. O sea, hice todo automático. Puse la bombacha, me puse el pantalón y me quedé afuera, dura, como, no puede ser. Obviamente nunca me mostró la pantalla. Entonces era como, no puede ser. Cuando me da la ecografía y leo sin actividad cardíaca, es como que ahí caigo. Esto no puede estar pasando. Y por suerte en lo que sería el subsuelo de ese sanatorio atendía a mi obstetra. Me acuerdo que me hablaba, pero era como que no entendía. O sea, por más que él me hablara y me dijera, era como que no puede ser. Entonces me decía, quédate tranquila, esto es normal, esto pasa seguido. No, ¿cómo que? O sea, para mí era una película que de repente era perfecta, se tornó una película de terror. Fue muy duro, y aparte con la brutalidad que se me dijo, entender lo que estaba pasando. Llegamos a casa, obviamente llanto, porque no lo lograba digerir. Yo tardé un mes en poder, mediante un trabajo de parto, poder parir ese bebé. En la trombofilia hereditaria, ahí sí no es necesario que la mujer pase por una complicación obstétrica. Si una mujer tiene deseos de fertilidad y en el interrogatorio uno detecta que tuvo un padre, una madre o un hermano que tuvo una trombosis antes de los 50 años, a esa mujer, antes de que se embarace, hay que descartarle trombofilias hereditarias. ¿Y por qué el embarazo es tan importante? Porque todas las mujeres embarazadas tienden a coagular más. Todas. Eso está hecho, que la naturaleza es sabia para que el día del parto no se desangren. Pero entonces las mujeres que ya de por sí tienen una predisposición a formar coágulos van a coagular mucho más y es cuando aparecen las complicaciones. Entonces por ahí una trombofilia hereditaria, la mujer ni sabía que estaba embarazada, debuta con una trombosis en una pierna y ahí uno se entera que estaba embarazada, por ejemplo. Ese es un cuadro característico de diagnóstico tardío de una trombofilia hereditaria. Yo me guiaba mucho por lo que decían los médicos, que supuestamente son los que saben. Yo iba cuando el primer negativo del in vitro, yo le dije a la doctora,
porque a todo esto, entre paréntesis, yo tengo mi madrina que ella tuvo. Entonces ella me decía, ¿y el tema de la trombofilia? Le voy a preguntar a la doctora. Entonces yo cuando iba a la consulta le decía, me decía, no, me dice, pero en tu caso no hace falta, me dice, porque vos no perdiste embarazos y porque no tenés nadie hereditario como para que tengas, me dice, ¿viste? Entonces no hace falta. Y yo me quedé con eso. Si un médico que es experto te dice que no hace falta, ¿no? Yo conozco a una chica desde el centro donde yo me hago atender y que ella sí tiene trombofilia y ella me decía, ¿por qué no te haces? Yo le digo, no, si la doctora me dijo que no, le digo, si yo no tengo antecedente para eso. Y así creo que lo dijo como unas 3 veces, hasta que por última, por descarte, dijo, bueno, también, hacételo. Que digo, no debería ser así, ¿viste? Lo descartó fácil. Yo lo que voy es que por lo menos tenía que haber dicho, bueno, mira, ¿por qué no te lo haces por las dudas? Capaz que es esto y no avanzamos con el tratamiento, ¿no? Con la fertilización. Así no pasás por todo ese proceso doloroso. Y así fue que esta chica me dio contacto de una hematóloga que me dio todas las órdenes para hacerme y lo pude hacer. Y bueno, de ahí me dijeron que sí, que tenía trombofilia. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo sentís cuando te dijeron? Bronca. Me dio una bronca tremenda, a mí me dio una rebronca, digo, porque ella se la pasó sufriendo en los tratamientos. Cuando vos tenías las consultas anteriores con el otro médico, sí. ¿Te preguntaban sobre el infarto? No. Y yo se los había comentado. Pero es como que te dicen, bueno, puede pasar, todo puede pasar. Yo siempre dije que yo había tenido una enfermedad autoinmune, que se me había despertado de joven, que por supuesto continúa toda la vida, una vez que se despierta continúa toda la vida. Yo siempre dije mis antecedentes, pero nadie reparó ahí, nadie escuchó qué era lo que yo estaba diciendo. Fuimos a la hematóloga, yo ahí me avivé y dije voy a llevar la biopsia para que ella la mire y me dijo sí, acá hay claramente, me dice una trombosis. Bueno, me dice, no, pero despreocupate ahora. Me dijo el hematólogo, ustedes intentan y cuando queden embarazados me venís a ver, vas a tener un tratamiento, te colocas una inyección y ya está, me dice. ¿Cómo? Y ya está. Con eso se soluciona, con una inyección ya está. O sea, ahora... Resulta profundamente injusto que teniendo a disposición un tratamiento para la trombofilia, una esperanza palpable para tantas mujeres, su aplicación se vea obstaculizada por protocolos médicos restrictivos que provocan pérdidas injustas y dolores infinitos. Sé lo que tengo, una inyección, listo, ya está, y voy a tener un embarazo normal y van a nacer un bebé. Entonces, sí, te empezás a plantear en tu cabeza que los que no pudieron ser, los que no lo lograron, fue muy injusto. Porque si me hubieran dado el diagnóstico antes, la historia sería otra. Ellos estarían vivos. El tratamiento de la trombofilia durante el embarazo es con aspirina a muy baja dosis y heparina de bajo peso molecular, que es una inyección que se da en la pancita como la insulina, digamos, se da subcutánea. Lamentablemente todavía no hay vía oral porque la vía oral atraviesa la placenta. En cambio, estas inyecciones, la heparina no atraviesa la placenta. Y el tratamiento es con aspirina y heparina durante todo el embarazo y unos 15 días y a veces más en el puerperio, porque el riesgo está, una vez que nació el bebé, que no haga una trombosis en una pierna. Este tratamiento es el tratamiento estándar y con eso tenemos 80-90% según los artículos de éxito. Hay un pequeño porcentaje que a pesar de ese tratamiento puede tener una complicación, porque nada es 100% efectivo y para eso existe una nueva medicación que se llama hidroxicloroquina, que es vía oral, y que se usa en el síndrome antifosfolipídico porque actúa sobre enfermedades autoinmunes y eso está dando muy buenos resultados. En muchos casos, como los de Isabela y Jessica, al enfrentarse a dificultades para concebir, recurren a tratamientos de fertilización sin saber que el verdadero obstáculo subyacente es la trombofilia. Consistía en hacer la estimulación ovárica, ¿sí? Con hormonas, inyectarme en la panza y comenzar por ahí con esas inyecciones, más la heparina, ¿no? La heparina, la progesterona. Tuvimos 5 óvulos que fertilizaron y de esos 5 óvulos se detuvieron 2 que nos llegaron y de los 3 que quedaban, 2
en estado de mórula, me los transfirieron. Lo implantaron y a partir de ahí conocemos a la doctora Mariela Gerde, que nos habla de la hidroxicloroquina. Criopreservamos el último embrión que nos quedaba y bueno, hicimos el tratamiento de la hidroxicloroquina 2 meses y medio. Y después transferimos el único embrión que nos quedaba, que hoy es Rufina. Uno como médico siempre quiere salvar y era muy difícil ver a estas pacientes que por ahí perdían embarazos chiquitos o no tan chiquitos o de término y hace 20 años recién se empezaba a hablar de todo esto, me pareció súper interesante. Bueno, ahí me gané una beca para ir a formarme a Estados Unidos, que se empezaba a trabajar más sobre esto. Las secretarias me decían, ¿vos qué hacés? Hemofilia. Como que hace 20 años nadie sabía de qué se trataba esto, ni los médicos. Y bueno, y así empecé con mi formación de ginecóloga, pero yéndome a formar afuera, siempre asistiendo a muchos congresos, y esto empezó a crecer. A ver, esta es una enfermedad muy poco frecuente, por suerte, porque está presente en el 10-15% de las embarazadas que tienen problemas, pero cuando está es muy agresiva. Sin tratamiento, estas mujeres les va mal. Me dice mi obstetra, vamos a tener un bebé. Me dijo, dame la oportunidad. El hematólogo me empieza a preguntar cuántas pérdidas había tenido, bueno, todo el historial mío. Y ahí me hacen los análisis, me hacen los estudios y bueno, efectivamente tenía un combo increíblemente completo de todas las trombofilias hereditaria, adquirida, tenía todo. Llega el día de ir a recibir el diagnóstico, sí, me dicen que había una trombofilia, que es la trombofilia hereditaria, no la adquirida. La trombofilia puede aparecer en cualquier momento. Y hay 2 tipos de trombofilia, que eso también es importante aclarar. Una es la hereditaria y esa se asocia sobre todo con trombosis, por ejemplo, en una pierna, en el cerebro. Entonces es importante investigar si en la familia un padre, una madre, un hermano tuvo una trombosis de joven o si la paciente tuvo una trombosis, por ejemplo, un ACV tomando anticonceptivos, que es, le diría, como de las causas más frecuentes de ACV en pacientes jóvenes. Hay que informar, hay que concientizar al otro y llevar, yo digo, tengo una sobrina de 10 años, a lo cual le hablo a la mamá y le digo que le haga el estudio de trombofilia, que ya se lo hicieron, y que cuando sea adolescente, antes de darle la pastilla anticonceptiva, el médico sepa si vos podés tomarla o no. Yo la tomé 11 años y podría haber desencadenado una ACV, podría haber desencadenado en muchas cosas, que gracias a Dios no me pasaron. Tuve un Dios aparte, digo yo. Y después está la trombofilia adquirida, que dentro de la trombofilia adquirida la que a nosotros nos importa es el síndrome antifosfolipídico. Esa es una patología autoinmune que fluctúa a lo largo de la vida. Por momentos está presente y por momentos no. Por eso por ahí una mujer tiene 2 hijos, lo más bien, y después se le despierta esto, se altera el sistema inmunológico y empieza a generar anticuerpos que atacan a los vasos sanguíneos. Cuando los ataca, forma los coágulos y ahí aparecen las complicaciones. Entonces, la trombofilia adquirida va a fluctuar a lo largo de la vida. Cuando la tenés presente, te da todo esto. Pero puedes estar años de tu vida que está todo bien. Puede aparecer en cualquier momento del embarazo. Si aparece al principio, va a provocar un aborto temprano. Si aparece al final del embarazo, puede provocar la preeclampsia, la restricción de crecimiento, es decir, que el bebé crezca poquito, o la peor situación, que es la muerte fetal de término. ¿Qué estudios te hicieron? Estudios de sangre. Un estudio de sangre simplemente es sacarse sangre y mandarla a estudiar, ¿no? Estudios de coagulación, de anticuerpos. ¿Y por qué no te hicieron antes? Bueno, porque hay un protocolo que lo establece así. Los médicos siempre siguen el protocolo. Yo, hasta que no pasara por 3 pérdidas gestacionales, 3 pérdidas de embarazo, 3 abortos recurrentes, no me iban a estudiar. Y recién ahí parece que tuve derecho a saber mi diagnóstico, a saber qué era lo que pasaba en mí. Eso que yo interiormente sabía que algo había. Y bueno, ahí tuve acceso
al tratamiento, primero al diagnóstico y después al tratamiento para poder intentar una vez más ser madre, ¿no? La verdad me puse a llorar porque dije, tanto era por algo, no era que era normal. ¿Y sentís que se podía haber evitado el sufrimiento de las 3 pérdidas? Sí, yo creo que sí, porque si a vos de entrada, ya con el primero, te dicen hay que estudiar, hay que buscar, yo creo que sí. Yo no sé si lo hacen por desinformación. La verdad que lo pongo demasiado en duda y hasta no lo creo que sea desinformación. Siendo médico uno no puede correr la mirada de que capaz una de las causas que esa mujer o no puede quedar embarazada o está perdiendo bebés puede ser trombofilia. Básicamente lo que a veces te dicen desde medicina es: vos, tranquila, seguí intentando, confía, ten esperanza y andá a seguir buscando bebés. Si lo perdés, vamos viendo. Esta enfermedad la tiene que detectar o el obstetra, básicamente es el obstetra el que va a interrogar, el ginecólogo primero y después cuando la mujer está embarazada el obstetra el que tiene que hacer el interrogatorio y la puede tratar después tanto el obstetra especializado en trombofilia como un hematólogo especializado en trombofilia o un reumatólogo. Es como hay varios especialidades que pueden intervenir en esto, pero tienen que saber de trombofilia y embarazo, que no es lo mismo que tener una trombofilia en el contexto de una trombosis venosa profunda, en una paciente por ahí de 65 años, eso es otro tema. Se abría, viste como cuando se abre la puerta y ves allá un poquito la luz, que hay bueno, vamos por ese camino, bueno, eso sí lo sentí. Siempre hubo sentimientos encontrados, pero quise aferrarme a esa esperanza. Entonces, bueno, hicimos todo al pie de la letra como el médico nos había dicho y así llegó el positivo tan esperado. Dice, bueno, ahora a ponerse canchera, me dijo, una inyección por día durante los 9 meses. Y cada vez que iba a ingresar a ver al médico, temblaba de miedo, porque tenía terror que me dijera que estuviera algo mal. Obviamente que los controles eran muy seguidos. Cada vez que iba al obstetra, que hacíamos la ecografía en el consultorio, era un alivio. Hasta que empezabas a escuchar los latidos, bueno, ahí era... Todos hacíamos como un respiro, ¿viste? Profundo, hasta el médico también. Y llegó el día que había que hacer la cesárea, semana 36. Mi médico dijo, bueno, vamos a programar la cesárea porque ya no corre riesgo, la bebé está bien, tiene un buen peso, pero por los antecedentes que yo tenía, ya estaba, era mejor sacarla ahí, en la semana 36. Bueno, programamos todo y todos tenemos una emoción terrible, nunca me voy a olvidar, y siempre es la anécdota en nuestra familia, ¿no? Que el Auti le dijimos, bueno, vamos, que tenía que venir con nosotros, vamos que van a hacer la hermanita, ya sabíamos que era una nena. Saltó de la cama, estaba vestido, había dormido vestido, quería ir al encuentro con su hermanita tan esperada. Ya sabíamos que venía y que estaba todo bien, que ya habíamos superado la semana 26, 27, 28, esas que eran de tanto peligro, ¿no? Cada vez que yo entraba en la consulta con mi obstetra, que era el que me había prometido que íbamos a tener un bebé, él hacía la eco y decía, esta es nuestra Victoria. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, Elena, es nuestra Victoria, dijo, es Victoria Elena. Y bueno, ahí apareció Victoria Elena. Así que fue parte también de su nombre. A las 8:30 nació, fue una cosa hermosa. Era como, realmente lo sentí como que era el triunfo de todos, no era solo el mío, era de todos. Hoy por ahí es un poco más normal, ¿no? Pero en ese momento no. Victoria fue un caso que sí, que acompañó los primeros estudios médicos. Hay pacientes que pierden muchos embarazos, que atraviesan muchas complicaciones, muertes fetales, muerte de 20 semanas de término, y nadie las estudió, porque estos estudios son caros. Yo les diría, hay muchos hospitales, y ni hablar si nos vamos al interior, que estos estudios no se hacen. ¿Por qué es importante? Porque le cambia radicalmente el pronóstico. A una mujer que pierde embarazos y no sabe que tiene una trombofilia,
tiene 80% de posibilidades de que le vuelva a pasar. En cambio, con tratamiento, 90% de éxito. No sé si es una estrategia médica, no sé si es algo burocrático del gobierno, de la legislación, de las obras sociales mismas. La verdad que es un estudio en el cual las obras sociales tendrían que disponer, hasta mismo en los hospitales públicos. Sí, en el segundo in vitro que hice, como te dije, me llegaron 2, quedaron 2 buenos, así esos 2 me los preservaron, están congelados. Y bueno, me iba a preparar para una tercera in vitro en noviembre del año pasado. Yo me estaba metiendo a full en gimnasio, metiendo a full en dieta, todo para que yo en noviembre del año pasado llegara a mi cuarto tratamiento en mejores condiciones. Y no me bajaba, no venía a mi fecha. Y cuando fui a hacer el levante ya estaba embarazada. Me mostró el test, fue positivo. Y lo primero que hice fue ver el manual de instrucciones. Digo, ya sé que son las 2 rayitas y demás. A ver qué es lo que dice, porque creo que las rayas, si bien se marcaban, no era tan marcada como lo que suele ser. Me costaba creerlo, ¿viste? Porque tampoco me quería llenar de ilusiones y darle también ilusiones a ella, porque ella estaba re esperanzada. Así que fui a la guardia, me hice el laboratorio y ya estaba de 4 semanas, de forma natural. Si bien ya sabía, estaba confirmadísimo que estaba embarazada, no me pude, bueno, yo me lo reprocho, ella también lo reprocha de que no me puse a llorar en ese momento. Pero porque no podía. Era qué sé yo, era algo increíble, ¿no? Llegamos a la eco, estaba el embrión, estaba su actividad positiva, imagínate, era algo... Y me puse a llorar en el consultorio, el ecógrafo no entendía nada, le digo, soy una mamá con trombofilia, imagínate, le digo lo que significa, le digo, pasé 3 veces y bueno, nada, me decía, te entiendo, tómate tu tiempo. La verdad que es como que me topé con esa médica y nada, fue siempre una bendición. Que es una agonía porque vos estás aplicándote la medicación, haciendo todas las cosas bien, pero en tu cabeza constantemente pensando en ¿está bien, no está bien, está bien, no está bien? ¿Te empezaste a inyectar vos? Sí. ¿Ya estabas acostumbrada a los pinchazos desde...? Claro, eran todos, viste, en la parte del abdomen, así que ya era un pinchazo más, un pinchazo menos, pero con la ilusión de que, bueno, que ese pinchazo ya era para mantener vivo a mi bebé. No sé si tengo una respuesta. Me tengo que consolar con que es al azar, nada más. Nada más. Capaz que algo de ayuda hubo arriba, tantos rezos. ¿Y cómo llevas el tratamiento? No, bien. Siempre digo, cuando todos me dicen, ay, pobre, tantos pinchazos. Y yo le digo, no, tanto me costó que hasta los pinchazos los disfruto. O sea, yo sé que es para el bien de mi bebé y le digo a mi marido, le digo, por más que vos me veas llorar, digo, son lágrimas de felicidad. Y yo digo, hay que tener agallas agallas y ganas, ¿no? Y deseo y amor, porque la panza toda moreteada, y bueno, pero se pudo. Bueno, estoy ahí en la sala de parto, quirófano, y yo escucho cuando él termina, lo único que le hice a la médica con la que estaba, le dijo, hoy salvamos una vida. Pues cuando yo entré a verla a ella, sentirlo a él llorar, son 2 cosas que se vuelven para atrás y son fuertes. Porque era volver a decir, sí, pudimos. Es mi milagro, yo siempre digo, es mi milagro. Tomamos la medicación, buscamos y nuevamente de vuelta. Nosotros tenemos la suerte de quedar muy rápido, así que el mismo mes que buscamos, quedamos. Bueno, enseguida me pongo en comunicación con la doctora. Enseguida la asociación me brindó la medicación. Ese mismo día yo ya tuve la heparina. La primera ecografía venía bien, la segunda bien, la tercera bien. Obviamente es un embarazo de alto riesgo, obviamente tenés muchísimo más controles que una persona normal. Nos hacían ecografía cada 7 días. La viste crecer desde el puntito, desde el botón embrionario, hasta cómo se va transformando en un bebé con bracitos, con piernas, con todo. Amanezco rara. Y le digo a mi marido, llévame al sanatorio. Voy al sanatorio, me hago la ecografía y yo misma me doy cuenta de que no tenía latido. Cuando me llevan a quirófano, no eran los quirófanos que yo estaba acostumbrada.
Claro, no me estaban llevando a quirófano, me estaban llevando a sala de parto. Fue terrible eso, porque nadie me preparó. Y aparte era que iban a sacar a mi bebé para poder analizarlo. Y a la noche, cuando nos dan el alta, nos dan una bolsita de madera con nuestro bebé y nos dicen que lo teníamos que llevar a casa, a la heladera, y el lunes, cuando abriera el laboratorio, lo teníamos que llevar. Yo creo que es falta de protocolo de educación, de no educar desde la recepcionista hasta el que te hace la admisión. Capacitación del personal, exactamente. Bueno, y ahí es donde me empieza a dar vuelta en la cabeza la idea de que algo hay que hacer. Acá algo hay que hacer y esto no puede funcionar así, tiene que cambiar. Y bueno, y ahí es entonces donde en el 2013, 2014 ya me empiezo a dedicar completamente a esto. Y formalmente en el 2018 fundamos la Asociación Civil Trombofilia y Trombosis Argentina. Yo por ahí soy la cara visible, ¿no? Pero somos muchas familias en todo el país. Somos más de 22.000 familias que loco, ¿no? Que compartimos esto mismo, el mismo dolor, que atravesamos por ese sentimiento de injusticia. La Asociación Civil asiste en promedio por mes a 130 familias que necesitan la heparina. Si tiene indicación, las prepagas lo terminan cubriendo. Es verdad que como es una medicación muy cara, a veces necesitan como más explicación, uno tiene que ampliar el resumen de historia clínica y demás. Pero cuando la paciente tiene indicación, la verdad que lo cubren, dan vueltas y hay prepagas que dan más vueltas que otras. A veces están 3 meses para aprobarle la medicación, pero en esos 3 meses la paciente necesita recibir el tratamiento porque es desde EVA-test positivo que lo necesita. Y hay todo un grupo de ayuda, porque lo lindo de todo esto es cómo se ayudan las mujeres entre sí. Entonces, cuando la mujer no puede conseguir la heparina porque no tiene los medios para costearla, recurre a estos grupos que se las donan, y eso es muy lindo. Y cuando la mujer termina su embarazo, también dona esas heparinas para ayudar a otra mujer. Y esto hace muchos años que lo hacemos, hace 10 años que lo hacemos. Y hay entre el 90 y el 95% de los casos nacen bebés a términos, bebés vivos. Cuando uno ve una madre que por ahí perdió 3, 4 embarazos y viene con su bebé en brazos, vos decís, bueno, todo valió la pena, ¿sí? Ella en pincharse todos esos 9 meses, nosotros en estudiar porque formarse tampoco es fácil, uno dedica muchos fines de semana a formarse. Pero cuando ves a esa mamá con su bebé en brazos que no había podido tener un hijo, decís, todo valió la pena. Cada bebé que nace te llena el alma. Es saber que hacemos las cosas bien, que donde hace falta la paga, la obra social, el Estado, bueno, nosotros estamos ahí y seguimos la lucha, pero ese bebé que nace es realmente como tocar el cielo, nos lleva un poquito más cerca de ellos. Que la lucha no sea en vano. Que la lucha no sea en vano. Sí. Tarda en llegar, pero al final es recompensa. Sí, yo creo que los dos queremos volver a ser papás, obvio. Tengo miedo que me vuelva a salir mal. Es como que no confío en mi cuerpo. Hay algo psicológico, es más de la cabeza, ¿no? Tengo esperanzas de que vamos a tener nuestro hijo o hija o hijos. Pero bueno, por el momento me parece que como que hay mucho que sanar, ¿no? Como que creo que todavía me falta recordar a mi hija con una sonrisa, que todavía no puedo. Como que siento que tengo que sanar todavía. Ninguna mujer y ningún hombre después de una pérdida perinatal vuelve a ser la misma persona que era antes. Transformar el dolor es lo principal. Donde hay un diagnóstico hay una posibilidad, hay una esperanza. Yo siempre digo, ¿no? Un hijo no reemplaza a otro. Pero ese que no pudo ser, tuvo una misión muy importante. Y es que vengan los que sí pueden. La lucha que todo llega. ¿Vale la pena? Sí.
Sí, pero lo ves después cuando ya lo tenés adentro tuyo. En el momento que lo estás transitando, decís como que querés dejar todo, ¿viste? Así, ¿para qué seguir luchando? Pero sí, cuando lo lográs decís, sí, escucha que vale la pena. Lo agradeces de por vida. Y así es Beni. Así es Beni. Beni todos los días. Te amo, mamá. Sos hermosa, mamá. Hay esperanza y hay todo. Vamos por más porque vamos a hacer un nuevo tratamiento. Y yo siempre fui de la idea de dar vida y querer dar vida y implica muchas cosas. Implica poner mi cuerpo nuevamente, pero estoy acompañada, hay amor y ojalá podamos. A nosotros nos apura la edad. Yo ya tengo 41 años, mi marido 42. O sea, ¿hasta cuánto más aguanta el cuerpo? No hablemos de la mente, no te estoy hablando de las emociones, pero ¿hasta cuánto más aguanta el cuerpo? Y siento que soy yo la que no le puede dar el hijo. Y es feísimo eso. Para los médicos, muchos médicos, que dejen de pensar que es normal perder bebés. O sea, que dejen de naturalizar que una mujer tiene que pasar y es como, no pasa nada. O sea, no es que no pasa nada. No puede seguir pasando. Y nuestra lucha es lograr una ley de trombofilia y trombosis. Venimos con un proyecto de ley presentándolo ya en 2 periodos legislativos que pierde estado parlamentario. Y bueno, pero que no nos rendimos. Es cambiar el protocolo médico. Es muy injusto tener que pasar por 3 pérdidas para acceder al diagnóstico. Todos tenemos el derecho a saber qué tenemos. Es totalmente necesario por el lado de las instituciones y por el lado médico y del equipo médico que puedan actuar frente a un protocolo. El protocolo no es más ni nada menos que empatía, respeto y cuidado. Entonces sí, muchas veces se hace agua y se necesita un codo a codo con un gabinete psicológico que pueda acompañarlos y brindarles esas estrategias de actuación frente a estas situaciones tan complejas. Les sucede a los papás, ¿no? Ellos son quienes pierden un bebé, pero no nos podemos olvidar que capaz ese profesional también siente rabia e ira porque perdió una vida. Eso es lo más terrible, que con un nacimiento, con un embarazo, nosotros estamos esperando vida y recibimos muerte. Entonces el médico también muchas veces entra en shock y en ese shock capaz actúa de manera inadecuada, con una falta de estrategias y no sabe cómo manejarse. Entonces ese gabinete psicológico vendría a poder brindarles herramientas a estos profesionales que están en contacto permanente con esos papás, pero también para poder sanar ellos, sanarse profesionalmente para poder continuar su diaria. El protocolo médico actual establece, vamos a sacar por un momento a dejar de lado a las mujeres y el embarazo, establece que el hombre o la mujer van a acceder al diagnóstico de trombofilia si pasaron por 2 trombosis, es decir, si sobrevivieron 2 trombosis. Si vos no te morís de un infarto de miocardio, si no te morís por una ACV, si no te morís por una trombosis pulmonar, bueno, pasaste 2 veces por eso, tuviste una gran suerte, entonces ahí sí te hacen el estudio de trombofilia. Eso es totalmente injusto, totalmente inhumano. Si vos me dijeras que es una enfermedad que no se puede prevenir, las consecuencias, bueno, está todo bien, pero lo hay, existe. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué aún hoy seguimos padeciendo tener que pasar por 3 pérdidas de embarazo y cuántas pérdidas familiares, ¿no? Precoces. Cuánta gente que venía con su vida normal y que de pronto encontró la muerte siendo una persona joven porque no tuvo un diagnóstico a tiempo. Entonces, el proyecto de ley justamente va dirigido a eso, ¿no? A un diagnóstico precoz, oportuno, donde no tengamos que estar condenados a o perder la vida
o estar muy al borde de perderla o de perder a nuestros hijos. Eso se puede evitar. ¿Se puede evitar cómo? En la consulta médica, que el médico te interrogue, te haga las preguntas, que te diga, a ver, ¿qué antecedentes familiares tenés? ¿Por qué no te las hace? No, porque no hay un protocolo que lo establezca, que lo obligue. Una puede quedar embarazada inclusive sin buscar un hijo, entonces me parece que tendría que ser un estudio de rutina de una ginecóloga. O sea, no tenemos por qué pasar por muertes de hijos, bueno, no sé, ACV, trombos, o sea, ¿no? Hay tantas cosas. Nada. Sí, un montón de cosas que se pueden evitar con un simple análisis. Por eso es muy importante la ley, ¿sí? Tiene que, a ver, si bien se puede con un diagnóstico, pero bueno, para todo esto tiene que estar la ley. Se propone que garantice tanto estudiar, tener acceso al laboratorio, hacerse los estudios y después al tratamiento. El problema no es tener una trombofilia, el problema es tenerla y no saberlo. Y esto va para cualquier enfermedad. El problema no es tener diabetes, que claramente es un problema, pero digo, el problema es tenerla y no tratarte. Y con la trombofilia pasa lo mismo. Si la paciente anda por la vida y tiene una trombofilia y se embaraza, y tiene muchas chances que le vaya mal. Ahora, si esa paciente hace el tratamiento correctamente y desde que se embaraza toma la aspirina y se aplica heparina, tiene altísimas posibilidades de que ese embarazo llegue a término. Yo creo que es tan grande la ilusión mía de poder tener un bebé en brazos o el deseo que por ahora te digo, sigo con la ilusión de que sí se va a poder. Que sepan que se puede, que respeten su tiempo, que cuando están listas crean en sí mismas, que lo pueden lograr, que busquen, que a esas preguntas que están adentro, que busquen la respuesta, que no se queden con las preguntas, que hagan redes, ¿no? Con otras personas, con otras mujeres que también pasan por lo mismo, y que en esas redes de contención se logra mucho, y que si tienen el deseo de ser madres, que sigan peleando siempre por sus sueños, que no dejen de soñar. Sí, eso, que no dejen de soñar y que busquen su diagnóstico, que los no escuchen los no, porque ya tuvimos muchos no. Busquen siempre el sí. Levanta la cabeza a la mamá. Hola, esta bebé tan esperada. Es una chancha. Hola, mami. Hola, papá.